Hola, ¿cómo están? Soy Silvina Rojas de González, de Catamarca, Argentina. Y lo primero, agradecer a FIME y Todo sobre Mediación, a Daniel Martínez Zampa y a Lilian Vargas por toda la actividad que realizan para la divulgación de la mediación y los métodos MARC, para la formación de mediadores, para la capacitación continua. Muchas gracias por haberme convocado nuevamente a participar de este Seminario Internacional de la Mediación y los MARC. Soy abogada, soy mediadora, me he desempeñado en el ámbito de la mediación privada, de la mediación pública, en el Centro de Mediación Vecinal de Catamarca. Luego también hemos incursionado en el ámbito de la mediación escolar y educativa y en el Centro de Mediación Judicial de la provincia de Catamarca, donde trabajo desde hace 16 años y hace 6 años me desempeño como su directora. Esto me permite estar en contacto directo con la práctica de la mediación, lo cual es un gran privilegio. Pero también, desde el año 2000, soy profesora universitaria de materia codificada, Derecho de las Obligaciones, hoy Derecho Privado 2, y desde el año 2018, año en el cual se modifica el plan de estudios de la carrera de abogacía, soy profesora responsable de la cátedra Teoría de Conflictos y Métodos Alternativos para su resolución. Entonces, a partir del desafío que ha significado esta responsabilidad que con tanto agrado he asumido, es que he propuesto esta reflexión, a la que he denominado Hemos crecido, hemos llegado a la universidad y, como un título más serio, la enseñanza de la mediación en las universidades. Este camino que venimos desandando los mediadores ha comenzado hace muchos años y el año pasado, el año 2021, lo he destinado a investigar y a desarrollar el análisis de lo que ha significado también un desafío para mí desde que escribí en el año 2012 que la tarea de divulgación y en definitiva de institucionalizar la mediación era tarea que nos correspondía a los mediadores. Para poder darme respuesta a aquel escrito del año 2012, clasifiqué en qué consistía la institucionalización y a qué institucionalización me refería. Me refería a la institucionalización desde una perspectiva sociológica, es decir, a considerarse lograda en el momento en que los ciudadanos acudan a mediación, propongan la mediación de manera espontánea, habitual, que no sea la iniciativa ir directamente por la vía procesal judicial, es decir, por instancia judicial, por el procedimiento judicial, sino que espontáneamente surja la vocación hacia someter a mediación los conflictos. Entonces, también descubrí que hay otros aspectos de la institucionalización, como el aspecto normativo, que en verdad está cumplido, concretado desde el momento mismo en que se dicta la primera Ley Nacional de Mediación, allá por el año 1997. Entonces, es una larga trayectoria. Luego también estaba concretada la institucionalización funcional, que se considera concretada desde el momento que existen y prestan servicio efectivo los centros de mediación que existen en nuestro país, que sabemos que son en diversos ámbitos y respecto de diversas materias. Entonces, aparecía otro aspecto de la institucionalización, que era el aspecto de formación, que tiene que ver con lo escolar y lo educativo. Allí también consideré que
el aspecto formativo estaba concretado desde el primer momento en que se promovieron y comenzaron a dictar los cursos de formación en mediación, con sus distintas etapas, luego con el otorgamiento de matrículas para que podamos ejercer como mediadores, como mediadoras, y allí empezaba a aparecer también la mediación escolar que con tanto trabajo y con tanta pasión han desarrollado y han llevado por cada rincón de nuestro país el equipo docente del Ministerio de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos del Ministerio de Justicia de la Nación. Cuántos conocimientos y cuánta dedicación hemos recibido muchos de los mediadores argentinos, y especialmente los educadores de los niveles de la educación formal, de Andrea Lapacet, Daniel Precioso, Rosaura Pablero, Rosario Saavedra y todo el equipo de docente del Ministerio de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Esto ha generado un comienzo de esa institucionalización escolar y educativa, porque al comienzo se llamaba mediación escolar y luego yo recuerdo que fue el doctor Rubén Veiga quien nos invitó a denominarla mediación educativa, ya que quedaba como poco solamente denominar la mediación escolar, sino que abarcaba muchos otros ámbitos y otros niveles, es decir, no solo la educación formal, no íbamos a divulgar y a proponer la cultura mediadora en los ámbitos de la educación formal, inicial, secundaria, sino que también llegaba a los ámbitos universitarios. Y sabemos que en nuestro país hay universidades como la Universidad Nacional de Cuyo, como la Universidad Nacional 3 de Febrero, como la Universidad de la Concagua en Mendoza, que dictan posgrados en mediación. Y es la manera como también se desarrolla en España, donde están las maestrías en mediación. Entonces, vamos viendo cómo este aspecto de la institucionalización, que sería el establecimiento espontáneo en la sociedad, en la ciudadanía, para acudir a la mediación como un recurso al alcance de todos y, vuelvo a insistir, de manera espontánea. Va apareciendo entonces, ¿y qué hicimos en este trayecto? Bueno, con la divulgación de la mediación escolar desde Nación, formamos alumnos mediadores, los docentes se entusiasmaron, pero por querer convocar a todos, 2 docentes por cada escuela significaba muy poco, a veces el docente cambia de escuela, o son tantas las tareas que de pronto toda aquella ilusión por generar el centro de mediación, la salita de la paz, se ha ido diluyendo en muchos casos y los alumnos que habían recibido su formación terminan, ¿no es cierto? Avanzan y terminan sus niveles y pasan a otros niveles, pero jamás dejan de ser mediadores. Esto es muy claro y es muy importante destacarlo. Entonces, hemos formado alumnos mediadores, hemos concientizado a las comunidades educativas y luego, concretamente en Catamarca, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, comenzamos en el año 2014 con proyectos de investigación relacionados a materias de mediación. Proyectos de investigación y desarrollo de la mediación que, aunque en un primer momento el sueño era convertirlo en instituto de la facultad, factores económicos nos llevaron a que solamente fuera creado como programa de investigación y desarrollo de la mediación en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. Y allí estábamos tratando de traer cursos, charlas, realizar proyectos de investigación de los cuales han surgido producciones bibliográficas, siempre avaladas por la editorial científica universitaria de la UNCA, y llegó luego el momento
de generar convocatoria y se generó el primer Congreso Universitario de Mediación en el año 2018, año que coincidió con la modificación del plan de estudios de la carrera de abogacía. Entonces, allí aparece un hito valiosísimo para esta etapa de institucionalización educativa de la mediación. ¿Por qué? Materias relacionadas a la mediación, a los demás métodos de prevención, administración y resolución de conflictos alternativos al sistema judicial, se han ido incorporando en los planes de estudio de carreras de grado como abogacía, como psicología, como trabajo social, como ciencias económicas, entre muchas otras, no solo carreras de grado, sino también tecnicaturas o carreras más cortas. Ha aparecido como importante el estudio del conflicto interpersonal, de los métodos a través de los cuales se trabaja la cultura de la paz para alcanzar acuerdos, para conversar sobre las situaciones relacionales de conflicto. Y entonces aparece el desafío de generar los contenidos que se van a dictar en estas materias. Concretamente, mi propuesta de reflexión apunta a la confección que me tocó del programa de estudios de la materia Teoría de Conflictos y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, que no está sola en la carrera del nuevo plan de abogacía, sino que está acompañada de una materia práctica. Si bien esta materia se llama teoría, pero abarca dos grandes campos de lo que significan los métodos participativos de resolución de conflictos. Porque por un lado lleva la denominación teoría de conflictos y métodos alternativos para la resolución de conflictos. Entonces va a haber dos capítulos muy importantes y respecto de los cuales hay muchísimo material para compartir con los estudiantes. Les decía que esta materia teórica va acompañada de otra que se ha denominado en el plan de estudios Taller de Negociación y Métodos de Resolución de Conflictos. Entonces, el desafío está en definir, diseñar los contenidos que se van a transmitir de este campo tan valioso que enarbolamos desde hace algunos años los mediadores y que en mi caso personal, y esto lo he compartido con muchos mediadores y creo que es bastante común, la primera formación que recibimos también va dirigida a dos campos importantes de nuestro ser. Por un lado, al profesional, al ser social, a ese ser, a ese abogado, en mi caso, abogada, que desempeña un rol social vinculado al ejercicio de los derechos. Pero por otro lado, cada formación en mediación apunta directamente a nosotros como persona y modifica. Todos hemos dicho, o la mayoría llegamos a decir, que hubo en nuestras vidas un antes y un después de la formación como mediadores, porque todas las herramientas que nos han sido aportadas y que hemos podido comenzar a manejar nos han permitido modificar, mejorar nuestra relación con el mundo, nuestras relaciones interpersonales, tanto en el campo de las relaciones de pareja, de las relaciones de familia con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, de las relaciones en el ámbito social que habitamos, de las relaciones laborales y profesionales. Y la posibilidad de analizar desde tan múltiples aspectos, múltiples perspectivas, puntos de vista, las situaciones de conflicto que nos rodean, particularmente las situaciones relacionales de conflicto que son sometidas a mediación en las cuales nos desempeñamos como mediador o mediadora. Entonces, he considerado muy importante tomar en cuenta que la materia está dirigida a futuros profesionales de grado que no se están formando como mediadores,
que no por recibirse de abogado van a tener también la habilitación como mediadores, que para eso tendrán que elegir a posteriori formarse o recibir una formación en mediación, pero que van a ser abogados que van a tener un importante cúmulo, oportunidades de participar en mediaciones, ya que están inmersos en una sociedad donde la mediación funciona, donde la mediación existe, donde la mediación está legislada, donde van a compartir con colegas que desempeñan el rol no de litigar o de representante de parte o abogado de parte de una mediación, sino como mediadores. Entonces, lo valioso de entender el instituto de la mediación como de los otros métodos desde la perspectiva desde la cual la ejercemos los mediadores. Para eso, me pareció muy importante no solo la profundización y el desarrollo teórico de la teoría de conflictos, sino de múltiples teorías que dan fundamento y justificación científica a nuestro quehacer en la mediación. Entonces, solo un panorama general, un primer pantallazo de la existencia y denominación y de algunos autores que cultivan el desarrollo de estas otras teorías que han sido tomadas por la mediación, y seguramente con el tiempo va a haber mucho el reconocimiento del aporte de muchas otras teorías que nos apuntalan el trabajo como mediadores. Es decir, más allá de las herramientas técnicas, el entrenamiento en el desarrollo, en el conocimiento, en el manejo de herramientas de comunicación que empleamos como mediadores, todos aquellos fundamentos teóricos que muchas veces nos sirven como referencia o esquema para ubicarnos en la situación de conflicto. Entonces, la teoría de conflictos, fundamentalmente a partir de nuestro autor argentino Remo Entelman, también una visión desde autores como Johann Galtung, como Josep Redorta, también nuestro autor argentino Rubén Calcaterra y otras perspectivas de la teoría de conflictos, también visto desde la escuela de Harvard, y las teorías que nos apuntalan, como la teoría de la comunicación humana, las teorías conversacionales, porque la mediación es un método conversacional y nos sorprende conocer la existencia de teorías conversacionales que nos muestran una clasificación de nuestros modos de comunicarnos y de conversar en los diversos ámbitos de nuestro desarrollo, de la vida misma. Las teorías sistémicas, las teorías económicas de juegos, las teorías de la decisión, las teorías del observador, la teoría del tercer observador y tantas otras teorías que acompañan nuestro quehacer cotidiano, el desarrollo, las teorías lingüísticas, que van desde aquellos cursos de lingüística general de Ferdinand de Saussure hasta la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. ¿Cuánto material? La teoría de la autopoiesis de Humberto Maturana. Entonces, en verdad, son muchos los desarrollos científicos y de conocimiento de la actividad humana que apuntalan a la nueva profesión de mediadores y mediadoras. Una nueva profesión que a su vez altera y modifica el modo de ejercer otras profesiones, como ser la abogacía, como ser la psicología, que son en las profesiones que más directamente se ve esta alteración. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los abogados mediadores ejercemos como mediadores y naturalmente que sí, es muy importante la profesión de base, porque nos ha mostrado un ángulo desde donde apreciar el mundo
que luego la mediación ha ampliado de manera gigantesca, ya que nos brinda tantos ángulos desde donde analizar el mundo o las situaciones relacionales de conflicto, como para dotarnos de esa posibilidad de brindar a las partes de un conflicto esa habilidad de correrse del sitio desde el cual están observando la situación que los afecta y poder observarla desde otro u otros ángulos de visión, a los efectos de ir buscando la posibilidad de encontrar ellos mismos una solución, ya que el mediador no va a resolver, no va a decidir, no va a asesorar, sino que solo va a acompañar en la búsqueda de nuevas posibilidades de pacificación o superación del conflicto, sin la necesidad de someterse a los tiempos procesales que sabemos que es uno de los aspectos por los cuales hoy en día se está reclamando la modernización de la justicia, en el sentido de requerir desde la sociedad que haya mayor celeridad, pronta respuesta a los planteos de los ciudadanos, a las necesidades de los ciudadanos, y también este gran avance en esta modernización de la justicia que significa la implementación de la mediación y de los demás métodos MARC, que significa la autocomposición de los resultados. Es decir, no es el mediador, no es un tercero, no es un juez quien decide por las partes, sino que son las partes protagonistas de la situación relacional de conflicto quienes definen y deciden el acuerdo que les va a permitir, o los acuerdos, porque pueden ser varios a lo largo de un tiempo, que les va a permitir superar la situación de conflicto. Bueno, además de todos estos aspectos teóricos que me resulta un gran desafío comprimirlos y contenerlos en un programa de solo 32 horas cátedra, no me gusta mucho emplear el verbo enseñar, sino que creo que los mediadores, aun cuando ejercemos la docencia, lo que estamos haciendo es transmitiendo el valor que otorgamos y el contenido de lo que significa la teoría de conflictos como base de trabajo, como materia prima el conflicto de la tarea mediadora o del árbitro o del conciliador o de los negociadores cuando son las partes mismas quienes asumen la búsqueda de soluciones a sus conflictos. Entonces, transmitir todo este cúmulo de saberes que apuntalan la actividad mediadora. Pero, claro que también es importante que el futuro abogado de parte conozca cuáles son las herramientas que va a emplear el mediador a los fines de evitar sorpresas, como nos ocurre con todos los profesionales que no han tenido a lo largo de sus carreras ninguna materia relacionada con la teoría de conflictos o con los métodos como la mediación, el arbitraje, la conciliación, concebidos como hoy en día a partir de una visión diferente de lo que resulta resolver en derecho una situación. Y acá viene un tema fundamental sobre el que creo que vamos a tener que trabajar los mediadores, los investigadores en teoría de conflictos y mediación y métodos, que es la asimilación y las diferencias entre el conflicto surgido de relaciones interpersonales y el caso judicial. Sabemos que el conflicto sobre el que trabajamos en mediación es aquel derivado de relaciones interpersonales y que no todos los casos judiciales van a ser tomados en este sentido, ya que va a haber diferencias de criterio cuando trabajemos, por ejemplo, con el derecho penal. Pero si nos limitamos al ámbito de las relaciones familiares y de las relaciones obligacionales, de las relaciones contractuales,
en las cuales está en juego la reparación, la satisfacción, en el ámbito de la responsabilidad civil, contractual, de las relaciones humanas, vamos a encontrar cómo resulta necesario e importante transmitir esta visión que tenemos del conflicto y diferenciarlo del caso judicial, en el cual el juez está limitado a los hechos invocados y probados por las partes y al derecho positivo vigente. Bueno, el desafío significa de qué manera transmitimos, de qué manera, y también cuáles son los contenidos que se brindan y que deben continuar brindándose en las formaciones de los mediadores. Hace falta incorporar elementos relacionados a las teoría de conflictos y demás teorías que apuntalan nuestra tarea, o está bien con solo aportar las herramientas prácticas, las técnicas que desarrollamos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero con ansias las respuestas, los comentarios, para poder intercambiar con todos ustedes nuestras opiniones y nuestros anhelos y objetivos de que la mediación logre establecerse en nuestra sociedad como una institución a la que los ciudadanos acuden de manera natural y espontánea. Muchas gracias. Hasta pronto.